hay vínculos que pueden estar empujando y que pueden estar dirigiendo a Feijóo, y son los de Isabel Díaz Ayuso. Atentos a lo que hoy revela Infobae. El contrato menor que ha firmado Isabel Díaz Ayuso para atraer a influencers y periodistas que blanquean a Israel. Es una cantidad pequeña, pero es una cantidad pequeña más. Son otros 15.000 euros más, con un pequeño problema que no es pequeño en este caso. Los contratos menores han de justificarse, se ha de decir, se paga menos de lo que obliga la auditoría porque hay urgencia, porque hay necesidad. Alberto Herrera, es un contrato menor con influencers israelíes sin justificación. Y es lo que denuncia Javier Más Madrid. Para ellos hay un problema de fondo y otro de forma. Vamos por partes. Por un lado, quieren saber qué hacían 6 periodistas, 6 influencers israelíes en Madrid, a qué venían y qué es lo que aportan. Y luego, la cuestión de forma de la que tú hablabas. Hablamos de un contrato de 14.992 euros. No llega al límite de 15.000, con lo cual es un contrato menor. No necesita un expediente muy detallado, pero sí que requiere al menos una memoria, un pequeño informe que explica cuánto se va a pagar, en qué plazos, de qué forma, y eso no aparece ahora, con lo cual Más Madrid va a denunciar esto ante la Fiscalía para que investigue y para que sepan si se ha cometido o no un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Como te decía, 2 problemas con esa visita de 6 influencers o periodistas a la Comunidad de Madrid. Rico, conexiones económicas aquí están contagiando la posición de Feijóo. Bueno, de Ayuso, en este caso más bien, ¿no? Que hay muchas más conexiones. Bueno, a ver, influye, es evidente que Ayuso forma parte de todo un entramado en el que se beneficia a la educación privada, se beneficia a la sanidad privada, que en este caso termina revirtiendo en casa, ¿verdad?, por la vía de la pareja, se beneficia a un lobby tan potente como el lobby israelí, y por lo tanto eso puede estar ahí, pero yo creo que no leeríamos bien si pensamos que solo lo hace por una cuestión económica. La parte económica forma parte de su forma de entender la política y de beneficiar a los que considera suyos, ¿no? Contrato, perdón. No, a ver, me parece muy curioso el importe, ¿verdad? 14.992 euros, 8 euros por debajo del límite por el que ya no sería un contrato menor y tendría que tener más transparencia en la adjudicación a la hora de licitar. La política comunicativa y cómo se gasta el dinero en medios de comunicación o influencers en la Comunidad de Madrid es un auténtico escándalo, bueno, igual que Telemadrid, que es algo absolutamente vergonzoso. Díaz Ayuso se está equivocando al mantener esa posición tan contundente, que no mantiene en este momento en el Partido Popular nadie. Pues, se está equivocando, mira, voy a recoger el guante. En mi opinión. ¿Se está equivocando o tiene un interés? Raquel Ejerique, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Porque estaba yo leyendo un artículo que dice del diario.es que dice: ¿por qué Ayuso no condena la masacre en Gaza, las conexiones de la presidenta con empresarios proisraelíes en Madrid? Un artículo escrito por ti y que además, Raquel, lo enfocas todo en la Fundación Hispano-Judía, de la que dices que tiene mucho interés de negocio en Madrid. ¿Cuáles son esos negocios? Bueno, la Fundación Hispano-Judía, lo primero que hay que decir es que no es la Comunidad Judía de Madrid. Es una fundación muy específica que crearon políticos y ricos y políticos del Partido Popular. Entonces, bueno, esta fundación fue creada en 2016 por Alberto Ruiz Gallardón, que acababa de salir del Ministerio de Justicia, y Isabel Díaz Ayuso tiene una enorme relación profesional y personal específicamente con esta fundación, en cuyo patronato encontramos pues desde apellidos tan conocidos como Koplovich o abogados, bufetes de abogados como Cremades, y también está allí como patrono Nacho Cano, el amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es muy relevante esta relación porque va muy paralela las actuaciones que hace esta fundación con las declaraciones que hace la presidenta. Son prácticamente argumentarios calcados, ¿no? Y sobre todo con la persona más cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es David Hatchwell, que es un multimillonario, dueño de un gigantesco conglomerado de empresas, que es Extem, y que también fue el cofundador de ACOM, que, como sabéis, es la asociación que ha denunciado a la Vuelta Ciclista, a los partidos políticos y a las personas que pudieron hacer ese boicot, y que también está denunciando a universidades públicas españolas
que están limitando el comercio o la transferencia de conocimiento con Israel. Pues bien, esta persona, David Hatchwell, que es el representante de la Fundación Hispano-Judía y también fue cofundador de ACOM, es una persona muy cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tanto que a veces parece que las acciones y declaraciones que toman van en el mismo carril o son prácticamente paralelas, ¿no? Como decía el otro día que vi, tras la muerte de Robert Redford, todos los hombres del presidente, ¿no? Cuando dice garganta profunda, sigue el dinero. Bueno, pues aquí también hay unos intereses económicos de un grupo, y esto es muy importante decirlo, de un grupo muy específico de personas judías o pro-israelíes en España, y es un grupo específico porque tienen en común que son millonarios o multimillonarios, y son personas que han tenido siempre muy buena relación con la presidenta, y la presidenta los ha defendido, los ha condecorado, incluso les ha cedido un local de 2.000 metros cuadrados para que construyan allí, como están ya haciendo, el Gran Museo de Madrid, un museo judío que pretende pues poner de relieve todo el patrimonio que dejaron los judíos en España. Y este mismo empresario es el encargado de ese proyecto que finalmente fue un auténtico fracaso, Raquel, que era ese casino al más puro estilo de Las Vegas, que se proyectó también en Madrid, pero que luego al final quedó en agua de borrajas, ¿no? Bueno, David Hatchwell ha tenido siempre una relación muy cercana con los gobiernos del Partido Popular de Madrid, tan cercana que fíjate que Alberto Ruiz Gallardón fundó con él esta fundación. Entonces, en el inicio ya de esta fundación, este empresario tiene una enorme entrada a toda la parte política del PP madrileño. Efectivamente, fue la mano derecha de Sheldon Adelson cuando quiso hacer el Eurovegas en Alcorcón, un proyecto que finalmente fracasó, pero que efectivamente David Hatchwell tuvo muchísima influencia y muchísimo poder, aunque ese proyecto fracasara. Es más, consiguió también de Martínez Almeida, del alcalde de Madrid, que le cediera gratuitamente, en este caso, un local en el Paseo del Prado para hacerse museo judío. Las protestas fueron de tal calibre que vecinales, se entiende que al final ese proyecto de cesión gratuita decayó, y ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha retomado con esta cesión en alquiler para este mismo empresario y para esta misma fundación. Y luego tenemos el caso del Museo Hispano-Judío, que también lo mencionas tú, que es un edificio enorme. Estamos hablando de un edificio público de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Se lo ha concedido por 20 años la Comunidad de Madrid al Museo Hispano-Judío. Claro, lo que sucede es que durante los 3 primeros años parece que no van a pagar ninguno de los 60.000 euros al mes que dice el contrato, ¿no? Efectivamente, se sacó a licitación esta cesión de alquiler, solo se presentó únicamente la Fundación Hispano-Judía para hacer este museo judío, que le va a hacer la competencia realmente al Museo Sefardí de Toledo, ¿no?, que es el gran referente de la comunidad judía en España. Bueno, pues este museo judío nuevo que se está proyectando en el barrio más exclusivo de Madrid, efectivamente le va a hacer esa competencia. Tiene 3.000 metros cuadrados, es una antigua estación eléctrica de Metro de Madrid que ya no tiene uso. Y los 3 primeros años, la fundación que está iniciando las obras, se supone que va a abrir en 2027, pues esta fundación no va a pagar absolutamente nada, ¿no? 3 años gratis mientras está haciendo estas obras, que es algo, bueno, puede pasar, pero a estas cantidades no es lo más habitual, ¿no? Uno cede un local y lo cede cobrando, pero en este caso tienen 3 años de carencia. Falta también una pata de Hatchwell, de este empresario, que tú revelas que es el productor de algunos de los espectáculos más costosos que hay en Madrid, entre ellos Malinche. Bueno, es que en esta fundación, aparte de ser una confluencia de personas muy poderosas de Madrid, de grandes empresarios, hay un vínculo que une a la presidenta con Hatchwell, que es Nacho Cano. Son un triángulo amistoso, y Nacho Cano es una persona, no solo es patrono de la fundación, sino que David Hatchwell es el productor de Malinche y entró en el Consejo de Administración y luego fue dueño de la productora de Nacho Cano, ¿no?, de estos espectáculos que hace, que son costosísimos. Incluso llegaron a, también por oposición vecinal, se frenó un proyecto por el cual, imagino que lo recordaréis, Nacho Cano quería hacerse con un enorme solar en el que iba a construir una gran pirámide que iba a ser un teatro dirigido por él. Bueno, todo esto, de la mano de David Hatchwell también, todo esto fue cuajando hasta que al final era un solar en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza. El alcalde Martínez Almeida, que también tiene buena relación con la fundación, lo cedía esas miles de metros cuadrados para Nacho Cano, pero una vez más la oposición vecinal frenó estos planes y finalmente no se hizo. Pero
como veréis, toda esta línea de lo político y lo privado y la Fundación Judía con los dirigentes tanto del ayuntamiento como de la comunidad tiene un hilo conductor. Son decisiones que casi siempre favorecen a esta fundación en concreto, que quiero recordar que no es la Comunidad Judía de Madrid, es una fundación específica creada en 2016 con unos intereses específicos y cuyo fundador, David Hatchwell, pues dice cosas como, bueno, le felicita por supuesto el cumpleaños a través de redes sociales y de sus fundaciones y asociaciones a la presidenta, critica muchísimo al gobierno de Pedro Sánchez, incluso ACOM, esta asociación que cofundó él, en los últimos días ha criticado muy duramente al rey de España. Una cuestión más, rápidamente, Raquel, ¿qué es Extem? ¿Has podido confirmar su relación con el sistema Pegasus, con el sistema de espionaje israelí? Bueno, Extem es la empresa del padre de David Hatchwell, tiene creo que 2 hijos, la heredaron, y es un enorme conglomerado que también, entre otras cosas, cemento, alojamientos turísticos, se dedica a la ciberseguridad. Hay algunos artículos que conectan esta ciberseguridad con Pegasus. Yo no lo he podido confirmar, pero evidentemente es un empresario muy poderoso que tiene acceso, pues evidentemente, a todo este tipo de sistemas tecnológicos, que también España tiene cierta dependencia de este tipo de empresas y también de empresas israelíes en el tema de la ciberseguridad, y ahora mismo, como comprenderéis, ¿no?, en un momento tan tecnológico de datos, etcétera, son una de las empresas más importantes y más influyentes que tiene no solo España, sino el mundo, ¿no? Pero en cualquier caso, Extem, desde luego, es un enorme multinacional que es poderosísima, pero por la ciberseguridad y por muchísimos otros objetivos que tiene, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, uno muy importante, el de los alojamientos del sector turístico.